Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. La hija embarazada de una lechera salvó a un vagabundo de un revisor dándole $3 y acudiendo al banco 10 años después. Anna y Alice reían alegremente, hablando de los chicos de su pueblo. Sus risas se oían por toda la estación. Y solo Diana, bajando tristemente la cabeza, guardaba silencio. En sus manos tenía una tarjeta en forma de corazón, que Víctor le había regalado una vez por San Valentín. Era el único buen recuerdo que tenía de él. Al notar la tristeza en el rostro de Diana, Ana le tomó la mano y le dijo suavemente: «Bueno, basta, ¿nos acompañas a estudiar o al entierro?» «Puedes decir cualquiera de las dos cosas», respondió Diana encogiéndose de hombros. «Vais a seguir estudiando, el segundo curso está por delante. Espero que seáis buenos médicos». Anna rió, seguida de Alice. «¿He dicho algo malo?», preguntó Diana sin ninguna tristeza. «No, no pasa nada», respondió Alice. «En cuanto al velatorio, Ana tiene razón, nos despedimos de unas vacaciones más. Pero no estés triste, tú también tienes estudios por delante. Y no importa que hayas tenido que ir al departamento de correspondencia». «Pues yo te lo he pedido», suplicó Diana. «Ya está, ya lo tengo, no lo haré más», agitó las manos su amiga. «Pero tú, después de todo, en vano rechazaste el dinero. Podrías haberte librado del embarazo y no habría habido problemas. Pero ahora tendrás que criar sola al niño cuando nazca. ¿No le da vergüenza a Víctor dejar a una chica tan guapa?». «Basta, estoy harta», Diana repitió su petición. «Y no quiero hablar más de ello». Diana realmente trató de olvidar el día en que conoció a Víctor. Al principio la trataba con amor, le regalaba flores, la cortejaba maravillosamente. Pero cuando se enteró de que estaba embarazada, decidió dejarla. Parece que todos los mayores hacen esto, no quieren asumir responsabilidades y desaparecen sin problemas. Se vio obligada a ir al departamento de correspondencia del instituto pedagógico. El caso es que los roces con los profesores eran constantes. Una y otra vez le reprochaban su imprudencia. Además, todo tipo de regaños, intentando en la medida de lo posible pinchar en algún punto sensible. Estas circunstancias deprimían a Diana, que cada vez caminaba más deprimida. Y ahora, al ver que sus amigas se marchaban a estudiar a la gran ciudad, no podía exprimir ni un poco de alegría. Por fin, el autobús llegó al andén. Los amigos tenían 3 horas para llegar a su destino. En el centro del distrito no había posibilidades de cursar estudios superiores, así que tenían que recorrer largas distancias en aras de un futuro brillante. Diana abrazó a cada uno de ellos por turno y luego los vio tomar asiento en el autobús. Tras el anuncio de embarque, las puertas del autobús se cerraron, zumbó con estrépito y se puso en marcha. Diana se alejó un poco para evitar respirar los gases del tubo de escape. Sus amigas saludaron desde la ventanilla, Diana les dio un beso y el autobús desapareció con elegancia al doblar la esquina. Junto a la estación de autobuses estaba la estación de ferrocarril. Y un poco más al lado había un mercado espontáneo. Diana decidió caminar hasta allí para buscar un vestido amplio. El caso es que su barriga empezaba a crecer, y era necesario ocultarla de algún modo. Al pasar junto al edificio de la estación, la chica se dio cuenta del bullicio. La gente se apresuraba a sus asuntos sin fijarse en nadie a su alrededor. Algunos llegaban y eran recibidos con alegría, y otros, por el contrario, se marchaban. Y la gente cercana no ocultaba sus emociones, despidiéndolos en su largo viaje. Era interesante ver cómo la estación de tren se llenaba e inmediatamente se quedaba vacía. Pero solo por un momento, para volver a cobijar bajo su techo a huéspedes y simples transeúntes. Y en ese momento Diana vio a un tipo cerca del tren. Estaba de pie con la mano extendida, pidiendo dinero. En apariencia no era mayor que ella. Pero qué vergüenza le daba pedir ayuda a la gente. Diana se sintió avergonzada, como si fuera ella la que estuviera allí de pie recogiendo dinero. Al mismo tiempo, el tipo no intentaba molestar a los transeúntes. No corría hacia ellos ni les tiraba de la manga para darles dinero.
Al contrario, se quedó callado y dijo que necesitaba dinero para comprar un billete. Incapaz de seguir viendo cómo se humilla, Diana decide acercarse a él y ayudarle. Al fin y al cabo, recoger dinero no daba el resultado deseado. Mucha gente se limitaba a pasar de largo, y algunos incluso hacían girar los pulgares. Parece que nadie quería profundizar en su problema. A nadie le importaba porque aquel tipo se había quedado de repente sin dinero y no podía comprar su propio billete. «Hola», dijo Diana con cautela. «Hola», respondió el tipo también con discreción. «Toma, coge el dinero para el billete». Diana le dio los billetes arrugados y bajó la cabeza. «Gracias, pero probablemente lo necesites más tú». El desconocido quiso rechazar el dinero. «No, está bien, aún me queda. Por cierto, soy Diana, ¿cómo te llamas?» «Henry», dijo, «y te agradezco de nuevo tu ayuda». «Ve a comprar un billete o el tren partirá sin ti», dijo Diana alegremente. Edward se levantó de su asiento y corrió hacia la estación de tren. Diana, mientras tanto, se quedó vigilando su bolso. No estaba claro lo que contenía, y no entraba en sus principios hurgar en las cosas de los demás. El tren empezó a retumbar y parecía a punto de partir. El chico llegó en el último momento y juntos se acercaron a la puerta abierta del vagón. Henry le entregó el billete a la revisora, pero ella lo miró y dijo: «No voy a dejar entrar a unos vagabundos. Apestaréis todo el vagón y luego tendré que limpiaros y airearos». Era el colmo de la insolencia, y Diana incluso quiso discutir con ella. Pero el tiempo apremiaba y era necesario resolver el problema cuanto antes. Así que sacó del bolsillo lo que le quedaba de dinero. «Tómelo, no tengo más, pero suba a este tipo al tren». El revisor resopló cuando le quitó el dinero y empujó a Henry al vagón. El chico entró volando en el vestíbulo, pero consiguió asomarse y saludar a Diana. Ella lo vio llorar y quiso echarse a llorar. Conteniendo sus emociones, levantó la mano y saludó. Y entonces oyó estas palabras: «Gracias, te lo devolveré», gritó Enrique, y el tren siguió su marcha, toc, 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 y se llevó al chico fuera de la ciudad y de vuelta a su destino. Diana solo sacudió la cabeza en respuesta. No tenía ninguna esperanza de que Henry le devolviera el favor. Se habían conocido por casualidad en la estación de tren y ella no sabía qué hacía él aquí. No había tiempo para preguntar, sobre todo porque el tipo tenía prisa. Así que resultó ser una cita en un semáforo, cuando nadie ni nadie debía nada. El dinero que le había dado era el último. Y ahora Diana tenía que caminar hasta el pueblo. Menos mal que estaba a 3 kilómetros del centro. Mientras caminaba, pensó en cómo había llegado a esta situación. Diana creció en una familia pobre. Su padre se lesionó en una fábrica y perdió la pierna derecha hasta la rodilla. Le dieron la invalidez, de hecho, el principal sostén de la casa era su madre. Trabajaba casi 24 horas al día en la granja para alimentar a la familia. La pensión de mi padre era modesta y estaba permitida, salvo para recibir prestaciones para el pago de servicios públicos y viajar en transporte público con descuento. Mamá hizo todo lo posible por ayudar a su hija. Ella misma decía que no quería correr la misma suerte que ella. Tenía planes para educar a Diana, criarla y enviarla a la gran ciudad. Un día estaban sentadas cenando y mamá dijo con tristeza: «Hija, tú no perteneces al campo. Yo estoy acostumbrada a este tipo de vida, pero tú deberías tener una vida mejor. Y ahora lo más importante es que te eduques. Te dará un billete para el futuro». Esta conversación tuvo lugar en vísperas de los exámenes finales de la escuela. Diana también pensaba mudarse a la ciudad lo antes posible. No iba a trabajar en una granja como su madre. Tenía conocimientos suficientes para seguir estudiando y adquirir experiencia. Tras ingresar en el instituto pedagógico, Diana ya estaba haciendo planes para su futuro. Pero en el segundo año conoció a Víctor y pronto se quedó embarazada de él. Todo ocurrió de repente, y al principio Diana tuvo miedo de contárselo a su madre. Pero luego confesó, y ésta le aconsejó que diera a luz. Al fin y al cabo, no se sabe qué pasará después, de repente, ya no podrá tener hijos. Con este pensamiento,
Diana decidió estudiar por correspondencia. Además, sus amigas apoyaron esta idea. Aunque estudiaban en institutos diferentes, el destino de Diana no les era indiferente. Víctor, que la dejó embarazada, no era de fiar. Así que la dejó a la primera oportunidad que tuvo. O mejor dicho, ni siquiera fue decisión suya, sino de sus padres. Insistieron en que no necesitaba una chica de una familia pobre. Así que le encontraron una hermosa chica de una familia rica. Y le dijeron a Diana que olvidara todo el asunto. Cierto, y le ofrecieron dinero para deshacerse del embarazo. Pero la chica se negó y abandonó su casa para siempre. La chica de provincias resultó no ser útil para nadie. Con su ingenuidad y su fe en el amor puro, Diana puso durante muchos años una cruz en su vida personal. Ya no tenía fuerzas ni ganas para buscar a alguien. Aunque el hijo de un rico granjero era casamentero. Le insinuó que se juntaran y vivieran juntos. Incluso estaba dispuesto a acoger al hijo de otro hombre. Pero Diana tuvo que rechazar sus insinuaciones, porque era un alcohólico promiscuo. Después de eso, ella recibió aún más escrutinio. No habían sido amables con ella antes, y ahora esparcían chismes por todo el pueblo. Muchos decían que había tenido un hijo. ¿Cómo se puede ocultar ese hecho? Se mirara como se mirara, pero el vientre, de tamaño redondeado, hablaba por sí solo. Y de nada sirvieron las exhortaciones de la madre, los aldeanos no querían oír nada. Todos estaban interesados en hablar de la pobre chica. No pasaba ni un solo coche y ella tuvo que caminar hasta el pueblo. Parecía como si los aldeanos no tuvieran prisa por llegar a ninguna parte. Y no había nada del alboroto que había en la estación de ferrocarril del centro del distrito. Era bueno que hubiera de vez en cuando tocones de árboles recién talados junto a la carretera. Diana podía sentarse en ellos y recuperar el aliento. El pueblo aparecía más adelante y la muchacha respiró aliviada. Pero, ¿qué dirían sus padres cuando se enteraran de que había dado lo último de su dinero a un desconocido? Diana no se lo pensó, pero decidió que no la regañarían en cuanto oyeran la historia de haber salvado al pobre tipo. Mamá, por supuesto, se lo tomó con calma, pero su padre refunfuñó durante largo rato, nada no se puede confiar en ella, el último dinero de la casa da. ¿Y por qué te enfadas? Su madre le reprendió, ¿ayudas mucho a tu hija? Últimamente no ha oído ni una palabra amable de ti. Deja de comportarte así o encontraré algo para mantenerte ocupado. Su padre miró a su madre, pero no intervino. Tenía miedo de su mujer, porque ella era, de hecho, el cabeza de familia. Pero si hablamos de la época en que aún no era inválido, ni siquiera entonces era útil. Ganaba dinero como montador en la fábrica, y luego gastaba parte de su sueldo con sus colegas. Por otra parte, no era alcohólico. Y en el pueblo le seguían tratando con respeto. Diana agradeció a su madre su apoyo y confesó que no podía hacer otra cosa. Mamá, me pidió dinero para un billete, no para divertirse. ¿Quién sabe lo que le pasó? Quizá le robaron. Eso es lo que hay, que no está claro, hija, le contestó Alicia ansiosa y emocionada, así que cuídate, no te líes con desconocidos. Ya has tenido bastantes penas, no quiero que desaparezcas del todo. No te preocupes, eso no pasará, contestó Diana con tristeza y se fue a su habitación. Tenía mucho miedo de que sus padres la regañaran por haber dado el dinero. Pero resultó ser todo lo contrario, y si no hubiera sido por el refunfuño de su padre, habría podido decir que salió impune. En el fondo, Diana esperaba que el dinero hubiera ayudado al chico. Y volvería a casa, si realmente tenía prisa. La tierra era redonda y era posible que algún día volvieran a encontrarse. Al menos eso no había que descartarlo. Habían pasado casi 10 años desde entonces. Diana se había graduado en el instituto y ya llevaba varios años trabajando como profesora. Se trasladó a la ciudad, ya que no veía perspectivas en el pueblo. Su madre seguía trabajando en la granja, con un sueldo insignificante. Su padre murió hace 2 años, de un infarto debido al consumo excesivo de alcohol. No pudo adaptarse a las nuevas realidades de la vida.
No encontraba su sitio y siempre estaba enfadado por haberse quedado inválido. Diana alquiló un piso en la ciudad a través de un conocido y vivió allí con su hijo. Tuvo un niño al que llamó John. Su madre pidió que se llamara como su abuelo. Un día vino a visitarla ella misma. Paseando por el piso, Alice no paraba de decir: «Toda yo, mujer de negocios. Toma, ya veo, y lava la ropa como te enseñé. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Todavía recuerdo a mi hija pequeña mamá, siento que no nos veamos tan a menudo». Diana abrazó a su madre y lloró. Cuando John vio que los adultos se abrazaban y sollozaban, se acercó a ellos y les dijo: «Mamá, Babs, no lloréis, todo irá bien». Diana le cogió de una mano y Alicia de la otra. Se quedaron así hasta que oyeron el silbido de la tetera en la cocina. «Dejad de llorar y vamos a tomar el té y la tarta», ordenó Alice y condujo a todos a la mesa. Cortó porciones iguales y las puso en los platos. Y mientras John comía el pastel, Alice se acercó a su hija y le preguntó en un susurro: «¿Vas a vivir sola así?». «No sé a qué te refieres». Diana se sorprendió. «No estoy sola, tengo un hijo guapo y estamos bien juntos». «No estoy discutiendo», replicó la madre. «Solo tienes que pensar en ti. Quizá tengas a alguien en mente, ya sabes, un profesor del colegio». «No, mamá, allí casi todos los profesores son mujeres. El profesor de gimnasia y el de trabajo son hombres, pero es mejor no meterse con ellos. Uno de ellos flirtea con todo el mundo y no tiene nada serio en la cabeza, y el otro a veces se pasa de la raya. Pero el director no lo despide porque no hay nadie con quien trabajar. Es una pesadilla, ¿y a dónde se han ido todos los hombres normales?», se quejó Alice con un suspiro pesado. «Deberías haberte quedado en el pueblo, a lo mejor encontrabas a alguien». «¿Hablas en serio?». Diana sonrió confusa. «No necesito tanta felicidad. Y en cuanto a la vida personal, hay un hombre, con el que a veces me encuentro». Alice se animó de inmediato, poniendo un trozo de tarta salada en el plato de su hija, dijo: «Está bien, deberíamos aceptarlo». «Mamá, ya pensaré yo qué hacer con él». Su madre no le hizo más preguntas provocadoras. Se dio cuenta de que Diana ya no era una niña y decidiría cómo vivir su vida. Y si no se apresuró con el matrimonio, significa que hay buenas razones para ello. Y precipitarse es cometer errores que la vida no perdona. El admirador de Diana resultó ser Alexander, un mando intermedio. Llevaba mucho tiempo intentando ganarse su favor. Se conocieron por casualidad cuando Diana estaba de compras en un centro comercial. Necesitaba coger las cajas de cereales instantáneos. Pero estaban tan altas que no podía alcanzarlas. Y entonces pasa Alexander. Naturalmente, decide ayudarla y baja 5 cajas del estante superior. Diana le agradeció su ayuda y luego no se dio cuenta de que habían llegado juntos a su casa. A partir de ese día, comenzó toda una serie de intentos de invitarla a salir. Durante toda la semana, Alexander llamó a Diana y la invitó al cine, a una discoteca, a un café o a un restaurante. Incapaz de soportar tanta presión, ella, sin embargo, cedió y empezaron a quedar. Feliz por su hija, Alice le deseó felicidad. Y un par de meses más tarde se enteró de que Diana y Alexander, después de todo, habían decidido vivir juntos, aunque sin registro oficial de matrimonio. Sorprendentemente, pero la noche familiar decidió hacer en el pueblo. Y Diana no le importaba lo que los aldeanos pensaban de ella. Ya no le importaba lo que pensaran. Ella sabía que podía lograr cualquier cosa, lo principal era no mirar hacia atrás. En Alexander, como él mismo dijo, de su abuela dejó un piso de 2 habitaciones. Allí se mudó con Diana y su hijo. Lo que es interesante, se las arregló para hacer amigos con John. Pero toda la comunicación con el niño se llevó a cabo solo los fines de semana. Alexander desaparecía a menudo en el trabajo, y no parecía tener prisa por llegar a casa. Diana lo veía como una necesidad. Al fin y al cabo, después de haber vivido tantos años en la ciudad, hacía tiempo que se había dado cuenta de que el dinero no se consigue fácilmente.
Pero un día hubo una discusión entre ellos. El caso es que Alexander tenía que salir urgentemente para unas negociaciones importantes en otra ciudad. Como él mismo dijo, el bienestar de su familia dependía de ello. Y tuvo que suceder, el hijo cayó enfermo, tenía fiebre y empezó a dolerle mucho el estómago. Alejandro se quedó, aunque era evidente que no estaba contento. Él mismo llevó a Diana y a Juan al hospital, y mientras el niño era examinado por un médico, se sentó en un banco y abucheó. Era un mal momento, no podía estar enfermo una semana después. Diana estaba sentada junto a su hijo y lo oyó todo. Pero no quería entrar en una discusión en ese momento. Después de todo, están en el hospital y ¿qué pensará la gente de ellos? Tuvo que esperar a que terminara la cita con el médico. Y los mandó al hospital. Túmbate una semana, nosotros vigilaremos al niño, dijo el médico. Tiene una infección respiratoria aguda, y el bálsamo en el estómago es porque está nervioso. Después de eso Diana salió de la consulta con su hijo y casi agrede a Alexander. ¿Estás loco? ¿Qué he dicho?, trató de justificarse Alexander. Por cierto, tenía prisa por las negociaciones importantes. Y me pagan un buen dinero por ello, si no lo has olvidado. Lo sé, pero eso no es motivo para descargar tu ira con un niño, respondió Diana. Por cierto, yo también tengo trabajo, así que no eres el único sostén de la familia. Sin embargo, el altercado verbal tuvo que interrumpirse, porque el médico salió al pasillo y pidió que no se aclararan las relaciones aquí. Alexander llevó a Diana y a su hijo a la sala infantil. Llevaban una semana ingresados para tratar los síntomas de un resfriado. Y Alexander tuvo que posponer el viaje. Al mismo tiempo, desapareció en algún lugar durante unos días. Diana no sabía dónde estaba, ni siquiera contestaba al teléfono. Y cuando el marido apareció, olía a perfume de mujer. Evidentemente, no lo había comprado para él. Diana intentó averiguar qué pasaba. Pero Alexander se limitó a gritar, diciendo que no tenía que responder ante ella. Cuando les dieron el alta, Diana no volvió a casa. Decidió irse a vivir con su madre durante un tiempo. No importaba cómo fuera, y aquí siempre podía encontrar apoyo. Sobre todo porque la propia madre llevaba mucho tiempo pidiendo traer a su nieto. Juan se alegró de que fueran con su abuela, y cuando Diana le preguntó si quería ver al tío Alejandro, él contestó a regañadientes. ¿No ha querido ayudarte?, me ha gritado, ¿y después voy a hablar con él? No, mamá, déjalo vivir solo, y nosotros nos quedaremos con la abuela. Ninguno de ellos podía pensar que ese día marcaría un antes y un después en su destino. Naturalmente, Alice recibió a su hija y a su nieto con los brazos abiertos. Había perdido mucho peso entretanto, pero aún aguantaba más o menos. Después de tomar el té del camino, fueron todos juntos a la tumba de su padre. Diana llevaba 2 años sin ir a verle, no podía escaparse a causa de su trabajo. Después de poner flores cerca del monumento, se volvió hacia su madre y le dijo en voz baja. Siento que nuestra familia se está desmoronando. Sí, solo 6 meses juntos, y estos pensamientos, Alice respondió con tristeza. ¿Crees que tiene una amante? No, mamá, él no es capaz de eso, respondió Diana con voz dubitativa. En cualquier caso, yo lo habría sabido. Y, sobre todo, Alexander siempre está trabajando, no tiene tiempo para divertirse. Para ser sincera, hemos dejado de dormir juntos. O mejor dicho, llega tan tarde que no le oigo, y se va por la mañana temprano. Pero al menos tengo tiempo para prepararle el desayuno, pero ya no estoy enamorada. No me siento a gusto con lo que dices, se queja la madre. ¿De verdad tu relación se está yendo por el desagüe? Es una pregunta retórica y no tienes por qué contestarla. La contestaré, mamá, dijo Diane. El caso es que atribuye sus retrasos en el trabajo y sus supuestos viajes de negocios a la necesidad de ganar más dinero. Es como si fuera el único que mantiene a la familia. Así que tengo razón y tiene una amante, concluyó Alice. Mamá, deja de adivinar. Y no hablemos más de eso, el tema está cerrado.
Realmente no encontraron el mejor lugar para hablar de los problemas familiares de su hija. Al marcharse a casa de su madre, Diana solo avisó a la directora del colegio de que se tomaba una excedencia por su cuenta. Dejó a su marido en la sombra para que no la molestara. Pero ella no sabía qué hacía él durante todo ese tiempo. Alexander no vino hasta el 5.º día de su ausencia y trató de convencerla de que volviera a casa. Bueno, lo siento, querida, no quería ofenderte, juntó las palmas de las manos y murmuró suplicante. No solo me has hecho daño, comenzó Diana. Has hecho que mi hijo sea redundante en nuestra familia. Tu trabajo es más importante para ti que el hecho de que John esté enfermo y necesite nuestra ayuda. Ah, sí, no es tu familia, así que no tienes por qué preocuparte. ¿Por qué harías eso? Vine aquí de buena fe. No entiendo qué te pasa, continuó Diana. Creía que eras amigo de John. Incluso empezó a llamarte papá a veces. Pero después de lo que has dicho de él, no quiere verte. En efecto, el hijo de Diane estaba ausente, había ido a la tienda con su abuela. Pero antes le había dicho al tío Alexander que ni siquiera intentara ponerse en contacto con él. Sorprendentemente, el hijo había madurado tanto últimamente que razonaba como una persona totalmente educada. Diana no podía creer que su pequeño John se hubiera convertido en un chico más serio y responsable. Encogiéndose de hombros, Alexander salió al porche. ¿Y cuál es el gran problema que dije sobre su enfermedad exacto, que te sientes como si no hubiera pasado nada? De hecho, cada palabra que dices te escuece como una aguja caliente. Diana por fin le dijo lo que antes había temido decir. Las palabras casi hicieron que su marido se pusiera blanco. Qué bonita familia, y qué bien empezó todo, dijo con tristeza, y se dirigió al coche. No insistiré, pero si quieren volver, las puertas de nuestro piso están abiertas para ustedes. Sin esperar a que Alice y su nieto llegaran, Alexander subió al coche y se marchó. Diana se limitó a mirarle y a llorar. No entendía quién tenía más culpa en esta situación. Estaba claro que Alexander había cometido un error al magnificar su trabajo. Pero no se trataba de un capricho suyo, solo seguía las instrucciones de sus superiores. Al menos, eso pensaba Diana, creyendo piadosamente que su marido era fiel a su sólida relación. 20 minutos más tarde, su madre llegó de la tienda. Mirando a su hija, cuyo rostro estaba húmedo por las lágrimas, le preguntó inmediatamente, ¿ha venido? Sí, mamá, y tuvimos otra pelea, ¿qué fue esta vez? La verdad es que no lo sé, dijo Diana entre lágrimas. Pero creo que estoy confundida. Sí, Alexander es culpable de algo, pero eso no es motivo para abandonar a la familia. Quizá deberíamos volver antes de que sea demasiado tarde. Diana no se lo contó todo a su madre, para que no se inventara cosas. 3 días después hizo las maletas y se vino a la ciudad. Pero antes avisó a su marido de que regresaba. Él les esperaba en la entrada. Hola, siento no haber venido, tenía que trabajar, le dijo apenado. No pasa nada, Liam, el mecánico, nos ha traído hasta el taller, respondió Diana con modestia. Entonces subamos al piso. Sugirió Alexander y le quitó las pesadas bolsas de las manos. ¿Cuál fue su sorpresa cuando se encontraron dentro? Había globos por todas partes y olor a flores. Al mirar hacia la cocina, Diana vio un precioso ramo de rosas en un jarrón de cristal. No esperaba un regalo así de su marido. Me pregunto qué te ha pasado, ¿por qué de repente te has vuelto tan amable? No es ningún truco, amor mío, simplemente me he dado cuenta de que no puedo estar sin ti, se apresuró a decir Alexander. Diana estaba tan entusiasmada con el comportamiento de su marido que no notó nada sospechoso. No quería entrar en detalles de por qué su marido había cambiado tanto. Al fin y al cabo, no hacía tanto que gritaba y pataleaba, demostrando su punto de vista. Y aquí tal imagen, bueno, solo un acontecimiento de arco iris. En esta onda Diana le perdonó todos los males, e incluso el hecho de que un par de veces viera en su camisa restos de pintalabios. Había comenzado una nueva fase de su relación, si se le podía llamar así. Diana seguía condescendiendo con la impuntualidad de su marido.
Incluso el hecho de que de repente pudiera ausentarse durante días. Ni siquiera se le ocurrió preguntarle a qué se dedicaba. Bueno, gerente y encargado, pero ¿a qué se dedica exactamente? De ahí todos los prejuicios que a veces se colaban en su subconsciente. Al mismo tiempo, había otras preocupaciones que necesitaban atención. Hace poco, mi madre vino de visita y pidió quedarse una semana. Le habían diagnosticado diabetes y necesitaba someterse a un examen exhaustivo. Naturalmente, Diana no podía negarse. Y su marido guardó silencio, diciendo que trabajaba hasta tarde y que no era probable que nadie le molestara. De nuevo se percibía una nota de insatisfacción, como si le estuviera haciendo un favor. La madre de Alexander llegó de improviso. Su suegra no solía consentirles con su presencia. Por eso, Diana se sorprendió incluso cuando Tamara Borisovna vino a visitarla por la noche. «Diana, qué guapa estás», le dijo su suegra desde la puerta. «Pensé que el color del campo te sentaría bien». Volviéndose hacia su cuñada, continuó. «Y gracias, Alice, por acoger a Diana». Era difícil saber de qué se trataba, pero a juzgar por el tono de la conversación, la suegra se estaba riendo a carcajadas. Ahora está claro, en quién fue Alejandro, como se suele decir, la manzana no cae lejos del árbol. Tras poner la tetera en el fuego, Diana invitó a todos a la mesa e horneado una charlotte, así que probemos el postre. Tamara y Alice se sentaron frente a frente y se miraron fijamente. Miraban a John, que estaba sentado en una silla leyendo un libro. Menos mal que el chico no la vio, o no le habría gustado. Después de probar la charlotte, Tamara Borisovna se dirigió a Diana con una sugerencia. «Escucha, hagamos lo siguiente, si Alexander vuelve a mostrar su mal genio, me llamas inmediatamente. Y ni siquiera intentes discutir con él, en tal estado es sencillamente imprevisible. No, mejor que venga a verme a mí, y eso, más tranquila», objetó Alicia. «No quiero que mi hija tiemble de miedo. Tal vez pienses que Diana se aferra al piso». «No, no, en absoluto, cuñadas», gimoteó Tamara Borisovna. «No quería decir nada con eso. Es solo que siempre hay que encontrar un compromiso y no huir de casa a la primera dificultad». «¿No es cierto, Diana?» Diana asintió a regañadientes, pero enseguida añadió. «No tienes por qué huir, pero tampoco tienes por qué ser la jefa de la familia. Ganamos dinero juntos. Y nunca le he reprochado que viva de mi dinero». «Qué bien, creo que se ha acabado el conflicto», dijo la suegra y empezó a hacer las maletas. «Me voy a casa, no me quedaré más tiempo. Y si no te importa, Diana, no le digas a Sasa que he venido». ¿Qué podía significar aquello? Diana no lo sabía. Pero cumplió su petición, y cuando su marido llegó a casa del trabajo, no le dijo que su madre había llegado. Qué ingenua era al pensar que su marido no sabía nada. Pero resultó que estaba al corriente de todo lo que ocurría en el piso. Unas semanas más tarde, volvió a salir en viaje de negocios. Y nada parecía fuera de lo normal. Pero un día después, Diana lo vio a la salida del supermercado. Salía del coche y hablaba con alguien por teléfono. Alexander no se dio cuenta de la presencia de su mujer, aunque ella no trató de disimular. Al parecer, estaba tan ocupado que ni siquiera miró a su alrededor. Y aquí hay que reconocer el mérito de la moderación de Diana, no corrió a su lado ni empezó a averiguar cómo había llegado hasta allí. Al contrario, Diana decidió esperar a que volviera a casa. Durante todo ese tiempo había estado preparando su discurso. Le parecía que esta vez podría descubrir toda la verdad. Sin embargo, todo resultó diferente. Alexander llegó, pero no tuvo tiempo de entrar en el piso, e inmediatamente, salió corriendo. Y solo una hora más tarde llamó y dijo que un asunto urgente. Bueno, ¿cómo no discutir con él después de eso?, pensó Diana. La paciencia se le estaba acabando, y hacía un año que no vivían juntos. Diana ya se arrepentía de haberse juntado con él. Al mismo tiempo, aún le quedaba una pequeña esperanza de que su marido mejorara. Al menos, eso quería creer Diana. Todo se revolvía en su interior ante la idea de tener que separarse. Alexander no perdería nada,
pero ella tendría que volver a alquilar una casa o, como mínimo, irse al pueblo de su madre. La segunda opción no era muy alentadora. Y Diana decidió luchar contra las payasadas de su marido hasta el final. Pero todo cambió cuando un día encontró un sobre en el buzón. Normalmente, el correo, su marido lo revisaba, pero debido a su supuesto trabajo, se olvidaba por completo de estos deberes. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando leyó los datos del remitente? Era el servicio de seguridad del banco. Pero lo más interesante es que la carta venía a su nombre. Aunque ella no estaba registrada en el piso. Tratando de recordar de dónde procedía y de qué tipo de préstamo se trataba, Diana empezó a revisar sus documentos. Estaban todos en su sitio, y donde podían ir a parar, si ella no había hecho nada serio últimamente. Y entonces, de forma bastante inesperada, surgió en su cabeza la información: Alexander me pidió el pasaporte cuando quiso negociar sobre la casa. Efectivamente, mi marido lo había mencionado hacía 4 meses. Entonces había presumido de que pronto podrían vivir en la naturaleza. Incluso enseñó la casa, que vendían a precio reducido. Pero Diana no prestó ninguna atención a esto, creyendo que su cónyuge solo fantaseaba. Sin embargo, él no se detuvo y le propuso empezar a preparar los documentos. Diana aceptó, pero como estaba ocupada en la escuela, no podía ir a todas las oficinas con él. Alexander le dijo que él se encargaría de todo, que ella solo necesitaría el pasaporte y un documento de identidad más. Diana no tenía carné de conducir, así que le dio su certificado del seguro. Lo más probable es que fuera entonces cuando su marido le pidió un préstamo. Pero actuó de alguna manera secreta, porque ella no se dio cuenta. Una vez más, tras leer la carta que llegó a su nombre, Diana se enteró de que el préstamo llevaba vencido exactamente 4 meses. Y si se sumaba el importe de la deuda, y los intereses devengados, era mucho. Diana no tenía tanto dinero, y no había de dónde sacarlo. Fue necesario sacar urgentemente a su marido y exigirle una explicación. Y no se hizo esperar, apareció en mitad de la noche y dijo que entre ellos todo había terminado. Y luego admitió descaradamente que había estado gastando dinero en amantes. Sí, Diana, eso es lo que estaba haciendo, gritó Alexander. Eres un... Diana quiso jurar, pero se contuvo. Sé lo que piensas de mí, pero eso no me importa, continuó Alexander y agitó la mano, cerrando la puerta principal tras de sí. No pasó ni un año y la felicidad familiar se hizo añicos. Mamá tenía razón sobre la amante. Diana se equivocó al no creerla entonces, y ahora no tendría que quedarse allí de pie escuchando todas esas cosas desagradables. Alexander resultó ser un hombre despreciable, había intentado humillar y pisotear a la persona que tenía cerca. Diana recogió sus cosas a toda prisa y salió del piso. Tuvo que marcar varias veces el número de su teléfono hasta que su madre contestó. Cuando oyó la voz llorosa de su hija, Alicia lo comprendió todo. Ven a casa, ya basta, te has aprovechado de la familia. Una vez más Diana tuvo que tomarse unas vacaciones para solucionar todos los problemas. Fue bueno que el director atendiera sus necesidades y no se negara. Era leal a Diana. Y siempre la ayudaba si lo necesitaba. Además, sabía de primera mano lo que era criar a un hijo. No creía que Alexander fuera un padre decente. Al parecer, estaba bastante familiarizado con esta familia y no esperaba nada bueno de ellos. Durante 15 días Diana vivió con su madre hasta que encontró un nuevo lugar donde vivir. Durante ese tiempo, entró en razón, ya te puedes imaginar, y me mintió diciéndome que el piso se lo había dado su abuela, dijo ella. Sí, ¿por qué? Parece un tipo decente, replicó Alice sorprendida. Así es, un tipo decente, pero hizo una estafa que a mí ni se me ocurriría, continuó Diana. Ni siquiera sé qué hacer con este préstamo. Vivíamos en unión de hecho, y toda la carga de la devolución recae sobre mis hombros. Hija, claro que te ayudaré con dinero, pero de todas formas no será suficiente, le ofreció su madre. No, mejor guárdalo, por si lo necesitas para medicinas, se negó Diana. Intentaré pedir dinero prestado a unos amigos, en caso extremo te lo daré de mi sueldo. Diana no podía ni imaginar lo que le esperaba.
Alexander durmió tan hábilmente su vigilancia que fue capaz de arreglar un crédito Salisade en el banco. Y como se las había arreglado para hacerlo sin su permiso. Está claro que a través de gente falsa, pero dónde encontrarlos, solo Dios lo sabe. Y este maldito piso, que, como resultó, ni siquiera le pertenecía. Se limitó a pagar un año de alquiler por adelantado y a fingir que era la herencia de su abuela. Nunca nadie la había engañado así, e ingenuamente creyó que había encontrado a su amor. Diana también recordó cómo una vez había hablado por teléfono con sus amigas y les había contado lo buen marido que era Alexander. Incluso les envió su foto por teléfono. Pero sus amigas, por alguna razón, le aseguraron unánimemente que era una elección equivocada. Lo que las alertó entonces, Diana nunca lo entendió. Pero ella estaba en los albores de la felicidad familiar y no quería espantar a la suerte. Por eso se mostraba escéptica ante las sospechas de sus amigas. ¿Quién sabe con quién no pasa, de repente celosa? Diana se esforzaba con todas las fibras de su alma por estrechar las relaciones con Alexander. Por eso no escuchó los consejos de Alice y Annie. Pero si hubiera encendido el cerebro y no hubiera confiado ciegamente en todo, no estaría en la situación en la que se encuentra ahora. En cuanto al préstamo, no había dinero de conocidos para pagarlo. Cada uno tenía sus propios problemas. Mamá se ofreció a vender la casa, pero Diana se lo prohibió terminantemente. No te atrevas, mamá, nunca me lo perdonaré, dijo indignada. De todos modos, no encontrarás tanto dinero, le suplicó su madre. ¿Qué me van a hacer? Ya encontraré la manera de salir de esta, ya me he metido en líos antes. Diana empezó a dar algo de dinero de su sueldo. Pero solo era suficiente para pagar los intereses. Para entonces Alexander había desaparecido de la ciudad. No aparecía por casa de su madre y no contestaba al teléfono. Con el corazón encogido, Diana se dirigió a la Palisecia. Pero le dijeron que si todo se hacía según sus documentos y había firmas, entonces todo se consideraba legal. La desesperación era aún más acuciante y tuvo que dar literalmente vueltas y vueltas para llegar a fin de mes. Como último recurso, Diana se dirigió a la madre de Alexander. Pero ella le contestó que no tenía nada que ver con sus estafas. Y exigió que no la molestaran. Por algún milagro, el investigador que recibió la declaración de Diana abrió un caso e incluso declaró en busca y captura a Alexander. Ahora quedaba esperar a que lo atraparan y sacudieran todo el dinero. Diana se preparaba para un cambio difícil en su vida. Sus compañeros de trabajo le ayudaron a reunir parte del dinero. Pero tampoco ellos podían hacer el milagro de pagar el préstamo en su totalidad. Diana pensó en ir al propio banco y convencerles de que cubrieran las deudas de alguna manera. Pero, ¿quién lo haría? Al fin y al cabo, los acreedores no son tontos como para perdonar tanto dinero. Si tuvieran que satisfacer las necesidades de todos, habrían quebrado hace tiempo. Con el paso del tiempo, el problema de la deuda no desapareció. Al contrario, creció como una bola de nieve. Los intereses del préstamo añadían aún más pagos. Diane solo podía arreglárselas para pagar las modestas migajas. Tenía que explicarle a su hijo por qué no podía comprarle zapatos nuevos. Pero él mismo lo entendía todo, y a menudo recordaba a Alexander con una palabra poco amable. Diana no detenía a su hijo en esos momentos, dándose cuenta de que era inútil. En las vacaciones de Año Nuevo querían ir al pueblo con su madre. Pero la propia Alice vino de visita. Y no con las manos vacías, trajo una bolsa entera de provisiones. Sabía que querías pasar las vacaciones conmigo, dijo su madre con voz entrecortada. Mamá, ¿qué haces viniendo a la ciudad en invierno? Preguntó Diana sorprendida. Pues como iba a venir yo, hija mía, a verte, y necesito descansar, contestó alegremente. Pero no te preocupes, hay alguien que cuida de la casa. Se lo he pedido a Ginny, nuestra vecina. Ya la conoces, lleva cuidándote desde que eras pequeña. Tiene las peras más dulces de la calle, dijo Diana riendo y se quedó pensativa un momento. Era como si Diana hubiera vuelto a su infancia, donde no había preocupaciones ni problemas.
Tenían sus propios juegos, lugares secretos y senderos. Ni siquiera pensaban en qué comer o dónde dormir. Los padres se encargaban de eso, y ellos se limitaban a tener una infancia divertida y despreocupada. Es cierto que con el tiempo se añadieron responsabilidades, pero seguían estando cómodos bajo el ala de mamá y papá. Ahora ya no es así, y tienes que conseguirlo todo por ti mismo. Sin embargo, el destino ha sido injusto con ella y la ha hecho tocar fondo. Primero la juntó con un hombre guapo y joven, y luego hizo que la traicionara y la abandonara. Diana llegó a quedarse helada al pensar, Dios mío, está pasando otra vez. Ya he pasado por esto antes, ¿verdad? Recordó al comandante con el que había dado a luz a John. Él también le había jurado amor al principio. Pero todo terminó rápidamente cuando se supo que estaba embarazada. Aquí con Alexander resultó casi lo mismo, con pequeños ajustes en el componente financiero. Este hombre resultó ser aún más astuto, no solo que abandonó, pero también colgó deudas. Diana se encontró en una posición poco envidiable y si no fuera por su madre, no se sabe cómo habría terminado. «Escucha, hija mía, ¿dónde está tu joyería?», preguntó mamá de sopetón. «A una manzana de aquí», respondió Diana sin ningún miramiento. «¿Y para qué la quieres, si no es un secreto?». «Sí, quiero dar a reparar los objetos de valor de nuestra familia», contestó tranquilamente Alicia, sacando de su bolso 2 broches de oro. «Me los dejó mi bisabuela», dijo Diana sorprendida. «Y yo que pensaba que los había vendido hace tiempo». Después de todo, en una época en que el dinero era difícil, apenas llegábamos a fin de mes. «Así es, hija mía, lo hacíamos lo mejor que podíamos», dijo su madre. «Pero yo hacía turnos extra, así salíamos adelante. No podía vender esos broches, son tan valiosos como un recuerdo, y no era el momento de hacerlo». «¿A qué te refieres?», preguntó Diana con recelo. «Bueno, quería regalártelos para tu boda», Alice vaciló. «¿Y nunca te casaste? Esa experiencia de vida matrimonial no la cuento, no fue buena para ti. Y siento no haber visto a ese hombre como un traidor». «Vamos, mamá, lo pasado, pasado está. Por cierto, está en la lista de buscados, tal vez lo atrapen y entonces ya no tendrá que pagar el préstamo». Alicia asintió como respuesta e inmediatamente volvió a guardar los objetos de valor en su bolso. Diana no vio nada rojo en lo que su madre le había preguntado sobre la joyería. Efectivamente, los broches estaban impresentables y necesitaban pequeñas reparaciones. Pero era oro y era valioso en cualquiera de sus formas, la única cuestión era el precio. Fue al tercer día, cuando su madre ya había ido varias veces, cuando Diana pensó en algo. Se dio cuenta de que quería ayudarla con el préstamo y estaba dispuesta a vender incluso las reliquias familiares. Naturalmente, Diana no quería hacer tales sacrificios para salvarla. Por eso seguía a su madre, cuando vio que sus viajes no estaban relacionados con el taller de joyería, sino que la llevaban directamente a la casa de empeños, no dudó ni un segundo en poner fin a sus intentos de negociar la venta de broches con usureros insolentes y poco ceremoniosos. Alice quedó desconcertada cuando sorprendió a su hija en el local de la casa de empeños. «¿Qué haces aquí?». «Esa es la pregunta que quería hacerte, mamá», la interrumpió Diana. «Sí, supongo que tendré que conducir hasta casa y hablar contigo allí». Negándose a vender broches, Alice siguió obedientemente a Diana. Su hija guardó silencio todo el camino, mientras viajaban en el autobús. Y solo en casa gritó: «Sí, ¿cómo te atreves a hacer algo así?». «¿Qué otra cosa podía hacer?», se lamentó Alice. «Me di cuenta de que no podía pagar el préstamo sola. Pero escribí una declaración sobre Alexander», comenzó Diana. «No seas ridícula, hija», replicó su madre con una sonrisa en la cara. «Nadie va a buscarlo. Solo hicieron que pareciera que estaban trabajando. Necesitan los informes para su bonificación trimestral, así que solo se están soplando el polvo en los ojos». Una vez más, Diane fue traída de vuelta a la tierra. Una vez más, le dan una ducha fría y la hacen entrar en razón. Y se da cuenta de que todo son fantasías de las que es mejor deshacerse. «Mamá tiene razón»,
Los Palisecios no buscarán a Alexander a menos que les interese hacerlo. No es difícil adivinar que hay que engrasar la grasa para acelerar la búsqueda. Pero Diana no tenía dinero para tales gastos. ¿Y qué hacer a continuación? De nuevo poco claro. Era una especie de círculo vicioso, del que era imposible encontrar una salida. Era bueno que las reliquias familiares se hubieran salvado. Diana no podía llamar a su madre para que las vendiera. Si lo hubiera hecho, se le habría roto el corazón. Pero había que hacer frente a las deudas de alguna manera. Volvió a pensar en ir al banco. Quedaban 6 días para que terminaran las vacaciones de Año Nuevo. Y Diana decidió dedicar ese tiempo a unas vacaciones en toda regla con su familia. Por si acaso, Alice llamó a su vecina y se aseguró de que todo iba bien en la casa, por fin calmada. Todos juntos celebraron la Navidad, incluso cantando villancicos. John vio por primera vez lo que era cantar un villancico y recibir un dulce regalo por ello. Todas las preocupaciones pasaron a un segundo plano, de todas formas no se podían resolver en vacaciones, así que para qué estropear su estado de ánimo. Diana cocinaba segundos platos y ensaladas, y mamá horneaba tartas. Hacían un buen tándem, y una vez entre medias Alice volvió a hablar de su hija volviendo al pueblo. «Mamá, por favor, no abordemos el tema», farfulló Diana. «Ya te he contado las razones por las que no quiero volver». «Sí, lo sé, hija, pero tengo tantas ganas de verte», dijo Alicia con aire soñador. «Quiero tener a mi nieto en mis brazos mientras tenga fuerzas, ayudarle con sus lecciones y darle de comer deliciosas tartas». Al oír hablar de las tartas, John también decidió unirse a la conversación. «Así es, abuela, me gustan mucho tus tartas». «Seguro que sí, goloso», rió Diana, dándole una palmadita en la cabeza. «Bueno, no insistiré», resumió Alicia. «Ya llegará el momento y tú decidirás qué es lo mejor para ti. Pero creo que mi sueño se hará realidad y volveremos a estar juntos. En todo caso, eso es lo que deseaba tu abuela en Navidad». ¿Quién diría que los milagros podrían hacerse realidad? Parece un deseo ordinario vivir juntos en familia, pero cuánta sinceridad y bondad hay en él. ¿Quién podría negarse a Alice? Por supuesto que no, y el destino decidió recompensarla por todos sus esfuerzos. Después de todo, no en vano fue a vender los broches de la familia. El corazón de una madre lo siente todo, y no se puede silenciar. Los últimos días de las vacaciones de invierno pasaron volando y llegó la hora de ir al banco. Diana se había preparado de antemano para la posibilidad de que simplemente le negaran la ayuda. Conocía casos así, cuando la gente se encontraba en situaciones vitales difíciles, no podía devolver sus préstamos y los bancos no atendían sus necesidades ni les reducían las mensualidades. No les importaba de dónde sacaran dinero los pobres. Mamá volvió al pueblo, pero pidió que la mantuvieran informada de cualquier novedad con las deudas. Alice insinuó que aún tenía los broches con ella y que podrían venderse en cualquier momento. Sin embargo, Diana contestó con una firme negativa: «No, mamá», y se acabó. «Está bien, cariño, pero recuerda que siempre estoy contigo». Con este pensamiento, Diana entró en el banco una mañana de enero. No había mucha gente, al parecer todo el mundo seguía durmiendo. Cogió un cupón y esperó a que la invitaran. Sentada en el mullido sofá, Diana pensaba de vez en cuando qué decirle al director para que se apiadara de ella. En realidad, no se echaría a llorar delante de él, ¿verdad? Ni siquiera la escucharía, simplemente pediría a los de seguridad que la acompañaran a la salida. Cuando llegó su turno, Diana se levantó de la silla y se acercó a Stalisek. La encargada la escrutó a través de los finos cristales de sus gafas y dijo: «Buenas tardes, nos alegramos de que haya venido. Me gustaría hablar con usted para reducir la deuda de mi préstamo», empezó Diana tímidamente. «Ah, eso es», murmuró el director. «Si tiene dificultades financieras, podemos estudiar un plan de reestructuración. Entréguenos sus documentos y el contrato de préstamo». Diana sacó de la bolsa todos los papeles del préstamo que había. Luego, de un bolsillo interior, sacó su pasaporte. «Toma, esto es todo lo que llevo encima», dijo. El director se agachó y empezó a examinar el contrato.
A cada palabra que leía, quedaba claro que no la ayudaría. Encogiéndose de hombros, el gestor habló con severidad y descontento. Así que tiene usted una gran morosidad en el préstamo. Además, ha acumulado un tipo de interés decente. Aquí la reestructuración no ayudará, solo el reembolso total de las obligaciones de la deuda o el embargo de la propiedad a través del tribunal. Pero, ¿qué hacer? Diana lloraba. Tengo un niño en brazos, mi salario no es tan grande. Y de la propiedad solo muebles, porque vivimos en un piso alquilado. Bueno, no soy mecenas y no puedo ayudarte, dijo secamente el administrador. Diana se levantó de la silla y se dirigió lentamente hacia la salida. Y justo en ese momento, al parecer, el gerente tuvo una epifanía. Espera, puedes dirigirte al director del banco. ¿Y qué, me va a pagar el préstamo?, preguntó Diana sin ninguna esperanza de obtener una respuesta positiva. No puedo decir nada al respecto, pero suele ayudar a personas con problemas similares. El director sonrió y señaló la puerta de la gerencia. Diana se dirigió a ella y llamó suavemente. Al cabo de un minuto salió de allí una secretaria. Buenas tardes, ¿quería usted algo? Me ha dicho su encargado que puedo hablar con el gerente, respondió Diana insegura. Ya veo, entonces tendrá que esperar un poco más, dijo la recepcionista. Henry tiene una reunión y no estará libre hasta dentro de una hora. De acuerdo, si quiere que me siente aquí, Diane señaló una silla cerca del despacho. Sí, por favor. Quizá pueda traerle una taza de café. No, no lo hagas, o tartamudearé cuando hable con el director, bromeó Diana ante su sugerencia. Aquellos 60 minutos le parecieron una eternidad. Diana trató de no dormirse y siguió observando a los empleados del banco que iban y venían. Poco a poco fueron entrando más y más personas, cada una con sus propios problemas. Algunos se acercaron a los directores y otros se marcharon. Diana miraba de vez en cuando el reloj de pared, contando los minutos. Las agujas se movían tan lentamente que parecían haberse detenido por completo. Mientras tanto, un pensamiento tras otro pasaban por su mente. Al principio quiso decírselo directamente al director, para que decidiera su destino. Pero luego abandonó la idea, porque él no era psicólogo y no estaba obligado a escuchar sus llorosas quejas. Había que plantearle de otro modo la cuestión de la condonación de la deuda. Finalmente, la reunión llegó a su fin. Del despacho del director empezaron a salir personas con trajes caros y carpetas en las manos. La secretaria reapareció y dijo con voz suave: «Puede pasar, Henry la está esperando». Diana se levantó y se dirigió hacia la puerta. En ese momento le temblaron las piernas y estuvo a punto de caerse. Menos mal que la secretaria estaba allí para echarle una mano. «Cálmese, nuestro gerente es un buen hombre, seguro que le ayudará». Asintiendo con la cabeza, Diana cruzó el umbral del despacho. Delante de ella había un enorme escritorio de roble. Y en la silla del otro extremo se sentaba un hombre de mediana edad, cercana a la suya. Diana casi se estremece de sorpresa. Habían pasado más de 10 años y él no había cambiado mucho, los mismos rizos, la misma nariz y la misma sonrisa. Después de tantos años volvía a encontrarse con el mendigo de la estación de tren. Después de todo, fue a él a quien había dado el último dinero para el billete. Y ahora está sentado en la silla del director del banco frente a ella. «Vaya, cómo ha cambiado el destino», dijo Diana con admiración. «Perdone, mujer, ¿de qué está hablando?», preguntó incomprensiblemente el director. «Bueno, la estación de tren, dinero para un billete, un revisor enfadado y una chica joven». El gerente se sonrojó sorprendido. «Diana, no puedes ser tú». «Probablemente yo, solo que 10 años después», bromeó Diana. Levantándose de la silla, el director se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Diana no pudo resistirse. También le dio una palmada en los hombros y le dijo: «Así son las cosas, Henry, cuando no piensas en nada y la vida te da sorpresas», dijo alegre y jovial. «No, claro que esperaba que volviéramos a vernos. Para ser sincero, durante los 2 primeros meses, porque quería devolver el dinero y dárselo a mis padres.
Se enfadaron mucho cuando se enteraron de que había ayudado a un pobre tipo con él. Incluso esbocé cómo eras y por qué necesitabas el dinero. Lo siento, Diane, iba a venir, pero las circunstancias se pusieron tan feas que tuve que posponer el viaje un tiempo. Y luego me dejé llevar por el momento y se me olvidó. Escucha, Henry, nunca me dijiste por qué no tenías el dinero, ¿verdad? Preguntó Diana con cautela. Es porque soy hijo de un gran banquero, comenzó Henry. Y me secuestraron para pedir un rescate. Se llevaron todo lo que tenían, mi teléfono, mi dinero, pero por alguna razón se dejaron mi pasaporte. Conseguí escapar y lo primero que hice fue ir a la Palisecia. Pero no me creyeron y me echaron, diciéndome que no volviera a acudir a ellos, un sucio vagabundo. No tenía un aspecto muy presentable, la verdad. Así es, ni siquiera el revisor quiso dejarte subir al tren, dijo Diana riendo. Bien por ti, me gusta tu sentido del humor, dijo Henry. Así que, sin dinero y sin teléfono, decidí volver a casa. Tuve que ir a la estación de tren y pedir dinero a la gente. Y menos mal que tú estabas en mi camino. Estaré en deuda contigo el resto de mi vida. Aún así, Diana sacudió la cabeza. Sí, es cierto. Por cierto, ¿qué te ha pasado? No tengo clientes del banco que vengan a hablar conmigo. Bueno, ya que eres el director, intentaré contarte mi problema, dijo Diana con un fuerte suspiro, y le contó a Henry todo lo que le había pasado en los últimos 10 años. Al final, le pidió ayuda con sus deudas de préstamos, ya que había sido víctima de un estafador. Henry se lo pensó un rato y llamó a su secretaria. Georgia, ¿serías tan amable de traerme el expediente crediticio de Diane? La secretaria se marchó, y 10 minutos más tarde el mismo gerente entró en el despacho del director. Aquí está, Henry, y colocando el expediente sobre su mesa, se marchó de inmediato. Hojeando los papeles, el director estudió los detalles del contrato de préstamo. Y, naturalmente, no pudo por menos que darse cuenta de los problemas que había. Sin embargo, al cabo de 5 minutos dejó de leer y dijo: Te ayudaré con el préstamo, sobre todo porque te debo mucho. Gracias, Henry, eras mi última esperanza, dijo Diana alegremente. Igual que lo habías sido tú cuando me ayudaste a comprar el billete y pagaste al revisor para que me dejara subir al tren. Unos días después, Henry llegó a su casa. Traía buenas noticias. Hablé con tu padre, le hablé de ti y me dio el visto bueno para cerrar el préstamo. No le debes a nadie más, pero hay un problema. ¿Cuál? No me digas que mi hijo y sus futuros hijos pagarán este préstamo. No, no se preocupe, eso no ocurrirá, dijo Henry riendo. Nos hemos unido a la búsqueda de Alexander. Y ahora nos lo debe, así que lo siento, pero no vamos a dejarlo marchar así como así. Ah, eso es, dijo Diana sonriendo. Bueno, pues acaba con él con todas tus agallas. Y vale la pena si le sacas la pasta a golpes. Que sepa cómo engañar a mujeres crédulas. Por cierto, he hecho algunas comprobaciones y resulta que no eres el primero en la lista de este estafador matrimonial, continuó Henry. Pero creo que tiene que tropezar en algún sitio y caer en manos de la Palisecia. Los problemas de deudas quedaron resueltos y Diana pudo por fin respirar tranquila. Ya no tenía que pensar de dónde sacar el dinero para pagar el préstamo. Diana no pudo evitar compartir esta buena noticia con su madre. Y prometió venir el otro día para agradecérselo a Enrique en persona. Mientras tanto, el salvador de Diana les invitó a ella y a su hijo a un restaurante. Quería agasajarlos con deliciosa cocina francesa. No pienses nada malo, Diana, intentó explicarse Henry. No pasa nada, no estaba pensando nada, le tranquilizó Diane. Aquella noche Henry le confesó su amor. Le dijo que se había dado cuenta de lo guapa que era. Pero las cosas iban deprisa y tenía que darse prisa. Pero ahora no tienen prisa y pueden hablar de todo. Diana le correspondió y le dejó claro que estaba dispuesta a tener una relación. Solo puso la condición de que fueran de mutua confianza. Pronto llegó Alice. Quería ver en persona al hombre por el que su hija había sacrificado lo último de su dinero 10 años atrás.
Le gustaba Henry y dijo que le gustaría tener un yerno como él. La insinuación fue tomada muy en serio, y algún tiempo después Henry le propuso matrimonio a Diana. Y en este caso ella aceptó, pues no había mejor candidato. Tanto más cuanto que Juan lo aceptó con confianza. Y el hijo había aprendido a juzgar bien el carácter. Dijo que detrás de Nicolás mamá estaría como detrás de un muro de piedra. Diana escuchó las palabras de su hijo y decidió unir su destino a él. Por cierto, la búsqueda de Alexander tuvo éxito y pronto le pillaron intentando otra estafa. Parece que la víctima potencial espabiló y no se dejó engañar. Se enfrenta a una condena impresionante por todos sus fraudes financieros. Diana y Henry se preparan para casarse, e incluso están pensando en tener un hijo juntos. Pero eso no es todo. Henry se ha ofrecido a comprar una mansión para toda la familia, justo al lado de su pueblo natal. Parece que el sueño de Alice empieza a hacerse realidad, y pronto vivirán todos juntos.